regresando la exposición que ustedes están haciendo de la palabra. Entonces, el bosquejo es muy importante para proveernos ese camino que ellos van siguiendo con su mente al estar escuchando de un punto a otro punto las explicaciones que estamos dando de una manera progresiva, ¿sí? Ustedes estuvieron viendo ya en su material que estudiaron esta semana las obligaciones de precisamente un sermón y por qué tienen que tenerlas. Esta es la característica que tiene un orador, ¿verdad? Tiene que lograr hacer que la audiencia y la mente de la audiencia pueda seguir ese razonamiento, ese camino de exposición, ¿sí? Y repetimos, las personas normalmente no tienen por escrito esto y puedan regresar a ver, sino la forma en que ustedes lo manejen ordenadamente, lógicamente, coherentemente, es lo que ellos va a permitirles poder seguir el hilo de lo que usted está hablando, de lo que están exponiendo, ¿sí? Ya damos la bienvenida aquí, ya llegó nuestro hermano Edgar, y parece que está también nuestra hermana nueva, nuestra hermana María Trinidad. Bienvenidos, hermanos, ya comenzamos con la clase. Entonces, esto es la estructura básica normalmente en un bosquejo, y esta es su utilidad. Ahora, también nos sirve a nosotros como predicadores. De hecho, esa es la parte principal. Cuando nosotros estamos predicando, tenemos una línea de base ahí con nuestro bosquejo, para no perdernos. E incluso si llegamos a empezar a salirnos de nuestro tema, el mismo bosquejo nos permite regresar con facilidad a lo que sea, porque está ahí ante nuestros ojos. Entonces, esta es la importancia de esta estructura, ¿va? De plantearlo de esta manera, ¿sí? Ahora, todas las partes básicas que estamos viendo en este momento a la hora de crear un bosquejo: tema, propósito, el texto, que es la porción de la escritura que estamos predicando, la introducción, los puntos principales, aquí viene desarrollado sus subpuntos, y la conclusión, ¿sí? Ustedes vieron en su estudio con Bryan Chapell en el libro, si leyeron el capítulo, la importancia del tema. ¿Cuántos temas hay en un sermón? ¿O de cuántos temas debemos hablar en un sermón? ¿Alguien quiere participar? Pide la palabra. Yo, hermano. A ver, hermana Idalia. Sí, solamente hay un tema. El sermón se debe tratar de una sola cosa. El sermón debe tratar de una sola cosa. Efectivamente, el tema debe ser único en un sermón. Tal vez la porción de la escritura que ustedes están estudiando pudiera tratar a diversos aspectos, pero lo importante es que nosotros aprendamos a seleccionar y desarrollar nuestro sermón basados en un tema. Porque el tema, pues sin tema, dice aquí la diapositiva, no hay sermón. Podemos hablar de muchas cosas, ciertas, verídicas y bíblicas, pero si no hay un tema que unifique, que dé el hilo, entonces hay veces yo le llamo a estos sermones gelatina, ¿verdad? Le llamo así porque he escuchado sermones así, donde hablamos de tantas cosas, o se habla de tantas cosas, se pregunta, al final me preguntan, ¿de qué trató el sermón? Pues no sé, trató de mucho, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues no trató de nada. Cada texto tiene un propósito para estar ahí en la Sagrada Escritura. Una forma de encontrar el propósito, ¿para qué voy a predicar este mensaje? Pues la básica es, el mismo texto nos va a hablar. Porque tenemos que preguntarle al texto, ¿para qué? O más bien dicho, al Señor, ¿verdad? ¿Para qué está esto aquí? ¿Para qué el Señor permitió que este texto estuviera aquí? ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Qué está tratando? ¿Para qué fue escrito? ¿Para qué lo escribió el autor? Tenemos que identificar ese propósito del texto, y una parte de hacerlo, como bien dicho nuestro hermano Edgar, es identificando esos aspectos que la palabra está subsanando, ¿verdad? Con el poder de la gracia del Señor, cuando hablamos del enfoque en la condición caída. ¿Sí? Eso nos permite llegar a la aplicación, ¿verdad? Y la aplicación pues tiene que ver con el propósito también, ¿verdad? La meta a la que estamos siguiendo. Estamos predicando esto para que los hermanos confíen en el Señor de una manera más real. ¿Sí me están viendo todavía, hermanos? No. Ya no, ¿verdad? Porque yo vi que de repente me desaparecí de mí mismo.
Entonces ahorita déjenme, como que me está bloqueando aquí mi cámara. No sé si sea muy pesado. Ahí voy otra vez. Pero efectivamente, el propósito normalmente nos lo va a dar el texto. Tenemos que determinar al estudiar el pasaje, por eso eran los modelos que les facilité la clase pasada, para entender un texto, ¿cuál es el propósito de este pasaje? ¿Para qué está en este lugar? ¿Qué es lo que el autor quería que conocieran la audiencia? ¿Qué es lo que Dios estaba hablando a través del autor a estos hermanos en este lugar? ¿Y cuál es, pues sí también viene la aplicación, cuál es la reacción o acción que debía haber como consecuencia de esto que está el Señor revelando aquí en esta parte de la Escritura? Entonces, y esto es lo primero que tenemos que identificar a la hora de estudiar un pasaje para saber cómo lo vamos a predicar. ¿Para qué está esto aquí en la Biblia? ¿Para qué dejó el Señor esto? ¿Qué está mostrando? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué está Él diciendo? ¿Sí? Y debe ser enunciado en palabras muy sencillas. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaban del tema, la regla de las 3 de la mañana, ¿no? Cuando se habló del tema, ¿de qué vas a predicar mañana? No, pues voy a predicar y ahí podemos, si no tenemos claro el tema, si no tenemos claro para qué este texto está aquí en la Escritura y qué pretendía el Señor hacer con él, pues no sé qué vamos a predicar. Podemos predicar mucha información más. Pero el propósito debe contestar la pregunta sencilla, ¿para qué voy a predicar este mensaje? Y eso se origina del mismo texto de la Escritura. Obviamente hay veces pueden pedirnos a nosotros que hablemos sobre un tema en particular o que abordemos cierto aspecto y que busquemos lograr algo. Bueno, pero tenemos que buscar entonces, si vamos a ser expositivos a la hora de predicar, tenemos que buscar un texto que aborde tal tema o que encuadre con el propósito de lo que queremos exponer en esa noche, ¿no? Pero siempre identificando en el texto el propósito, ¿sí? El para qué está esto aquí, ¿sí? ¿Es claro? Muy bien. Y obviamente el enfoque en la condición caída, como usted mencionó, hermano Edgar, nos puede ayudar a encontrar la aplicación. Esa es la parte de la aplicación de un texto. Muy bien. El texto, ustedes ya saben, es la porción de la Escritura. Estamos explicando ahorita los elementos del bosquejo, ya hablamos del tema, el propósito, para qué vamos a predicar. Esa va a ser nuestra meta, ese propósito. Hacia allá apuntamos, hacia allá van todas las ideas, hacia allá debe concentrarse el énfasis y debe guiarnos toda nuestra argumentación para llegar a ese propósito. Les repito, cuando me enseñaban homilética, un pastor me decía, esto es como el torero. Allí los de Aguascalientes saben porque tienen corridas de toro, o tenían, no sé si todavía no, es que se para con la daga, ¿verdad? Y tiene que ensartarla hasta dar al corazón. Y el propósito es eso, ¿qué es lo que voy a ensartar ahí, ¿verdad? Y que deriva de la Escritura. Tenemos que tener claro eso a la hora de predicar para que toda nuestra argumentación vaya enfocada a ese propósito. Y obviamente el texto que viene en el bosquejo es la porción de la Escritura que nos va a servir de base, de donde incluso vamos a sacar tenemos que sacar toda la argumentación, toda el soporte de este propósito y de este tema que estamos manejando, ¿verdad? La elección puede derivar precisamente la elección de este texto o deriva del propósito del sermón. Si ya tengo yo por adelantado, alguien me pidió que ayudara a la iglesia en cierto aspecto con mi predicación, o hermano, tenemos este tipo de problemas, puede predicar sobre, entonces ya hay un propósito ahí que se define y yo debo buscar entonces un texto que su propósito esté alineado con eso que me están pidiendo. O puede ocurrir al revés, ¿verdad? Que yo estoy seleccionando un texto y debo encontrar su propósito y que sugiera el propósito de mi sermón, ¿sí? Sí estamos captando esto, ¿ah? Por ejemplo, yo les dejé a ustedes un texto a investigar. Ustedes tendrían que estudiar este pasaje, leerlo y hacer preguntas para encontrar para qué está esto aquí y qué es lo que buscaba el Señor al hablarle a estos hermanos de la iglesia de Éfeso a través de Pablo estas palabras. ¿Cuál es el propósito de esto aquí? ¿Sí? Para que ustedes tengan identificado lo que el Señor estaba hablando ahí. Esto nos hace apegarnos al texto, hermanos. Recuerden que estamos hablando de predicación expositiva, ¿sí?
No estamos, que explica precisamente la enseñanza de una porción de la Escritura, ¿no? No estamos tratando de justificar mis ideas con la Biblia, sino estamos buscando exponer el mensaje de la palabra de Dios. Por eso tenemos que hacerle estas preguntas al texto. ¿Sí? Muy bien. Desarrollo. Vimos en el bosquejo general que les presenté al principio tema, propósito, hacia dónde vamos a predicar, la introducción, obviamente el texto, la introducción, y luego seguía ya el desarrollo del sermón, y el desarrollo del sermón lo dividíamos en puntos y subpuntos. Normalmente esto es una forma gráfica para nosotros como predicadores de no perdernos, de tener nuestra línea, de ir desarrollando el tema de una manera coherente, progresiva, ordenada, que lleve la unidad del tema sin desviarnos y caer, ahora sí como dice uno, agarrar monte, ¿no? Irnos por allá. Y ya, ¿de qué estaba hablando? No sé, ya me perdí. ¿Sí? El bosquejo nos va a ayudar para eso. Normalmente se le llama a esto también discusión del tema, porque examina de diversos ángulos el asunto que estamos presentando. Es también, le llamamos el cuerpo del sermón, esta parte. Ahí es donde está la exposición. Y vamos a ver en los demás capítulos del libro de texto, vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto. Tiene varias divisiones, donde vamos a ir expresando las diversas ideas que el texto va presentándonos. Puede ser 2, cuando son mínimas, 3, 4, como hemos hablado, ¿va? Hay diferentes tipos. Algunos incluso van versículo por versículo exponiendo en un sistema hilativo, ¿va? De exposición hilativa. Esta es lo que llamaríamos el desarrollo o cuerpo del sermón, ¿sí? En la parte del bosquejo. Más adelante vamos a ir viendo estos puntos y estos aspectos del sermón más específicamente en las siguientes clases, en las siguientes semanas. Ahorita estamos viendo un panorama general de lo que es un bosquejo en el sermón. Ahora, como dijimos, una de las características de un bosquejo para un sermón es la unidad, y decíamos eso, preguntábamos al principio, debe haber un solo tema, con un solo propósito específico en cada sermón. No usar temas múltiples. A lo mejor el texto pudiera ayudar, pudiéramos hablar otras cosas más sobre este texto que nos enseña. Pero nosotros como predicadores tenemos que aprender a discriminar en el sentido positivo de decir, no a esto por ahorita, porque me voy a enfocar en este aspecto que enseña el texto. Y decía el autor de su libro, hay más tiempo para enseñar. Tenemos más domingos para seguir enseñando ese pasaje. Y no querer hacer en un solo sermón un disparador así tipo escopeta, aventar un montón de piedras, ¿verdad? Aventar un montón de balines así, tratando de, de piedras, no para que estemos tirando piedras desde el púlpito, sino que en el sentido de la escopeta que sale así, ¡pum!, todos los balines dispersos. No, enfocarnos en un tema, enfocarnos en un propósito debe ser nuestra disciplina a la hora de realizar nuestro bosquejo para nuestro sermón. Miren, déjenme platicarles, ustedes no sé si conozcan o hayan escuchado hablar de Martin Lloyd-Jones. Es un predicador famoso, ya murió él, y él predicaba en la capilla de allá de Westminster, en Inglaterra, y él pasó predicando sobre el libro de Romanos. Sobre el libro de Romanos, todos los viernes por la noche predicaba sobre el libro de Romanos. ¿Cuántos años creen que estuvo él? Bueno, los que ya llevaban conmigo la otra vez, a lo mejor ya saben. ¿Cuántos años pasó él predicando el libro de Romanos? ¿Alguien sabe de los que no han llevado conmigo? No, ¿eh? No. Al menos que hayan estudiado la biografía de Martin Lloyd-Jones. Él pasó 13 años exponiendo la carta a los romanos. 13 años, viernes tras viernes tras viernes, desde el versículo 1 y la primera parte de la introducción, los primeros versículos de la carta, viernes tras viernes tras viernes fue exponiendo la carta a los romanos y le llevó a exponer
de una manera, así como estamos hablando de predicación expositiva, toda la carta de los Romanos le llevó 13 años. Ahorita hay comentarios, todo ese mensaje se volvió un comentario a la carta de los Romanos de Martin Lloyd-Jones. Existen, creo que algunos de esos sermones los pueden descargar en inglés, obviamente. Y yo descargué algunos, los primeros, y lo sorprendente es que de la primera sección del capítulo 1 de la introducción, él predica como 3 sermones. Primero tocando un aspecto que está tocando la introducción, luego toca otro que también la introducción está tocando, y así. Él no hace, a lo mejor si yo hubiera agarrado esa porción, hubiera querido meter todo en un solo sermón. Pero él dijo, no, en un sermón meto esto. Y predicó y explicó esa enseñanza. Luego, del mismo texto había otra cuestión que estaba saliendo y predicó otro sermón la siguiente semana. Y eran los mismos versículos, pero había un aspecto ahí que él dejó fuera para poder explicar bien en un sermón un tema. Y luego sacó otro. Y luego sacó otro. Y así, durante 13 años explicando verso por verso o sección del pasaje de la carta a los Romanos. Tenemos que asegurarnos esto, hermanos, que nuestro sermón tenga unidad, ¿verdad? Va a haber palabras a usar en nuestra forma de escribir los puntos principales de nuestro bosquejo, que vamos a ver más adelante una semana para ver eso, van a ver ese tema, que tienen que ir guiándonos en el desarrollo del bosquejo, porque acuérdense que la audiencia, nuestros hermanos, nos están oyendo. Hermoso. Y tienen que ir hilando las ideas que estamos presentando de una manera lógica y que los vaya guiando en el desarrollo del sermón. ¿Sí? Hay palabras que guían el desarrollo del bosquejo, las frases de los puntos principales. Puede haber también un tema interrogatorio y todo puede girar en base a la pregunta que hayamos planteado, ¿verdad? Pero aún así va a haber una lógica y una guía de hilamiento en cada tema, ¿verdad? Por el tema de unidad. Todos los puntos y subpuntos deben soportar el tema que se está exponiendo, ¿verdad? Que obviamente ha surgido del texto que estamos exponiendo, ¿sí? ¿Está claro en eso, ¿verdad? ¿Hasta ahorita hay preguntas? Si no escucho a nadie hablando, hasta ahí quedamos. Seguimos adelante. Obviamente un bosquejo en un sermón debe estar organizado. Ahorita vimos nosotros un esqueleto ahí del bosquejo que les presenté. Y tiene que tener su relación, todos sus puntos y subpuntos, todos relacionados al tema principal. Aún las subdivisiones, ¿va? Porque las subdivisiones vamos a desarrollar los puntos principales. Lo que no está claro en la frase que pongamos como punto principal, o más bien dicho, lo que hayamos aseverado en la frase del punto principal, tenemos que soportarlo con los subpuntos que pondremos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, decimos esto porque la Escritura nos enseña esto, nos enseña esto, nos enseña esto, y tenemos que soportar en esas subdivisiones el punto principal. Demuestran esas subdivisiones también que lo afirmaron en la definición, es la verdad, estamos basándonos en el texto. O si lo hacemos con preguntas, los puntos principales, aunque ahorita no lo vamos a hacer así, si planteamos preguntas en los puntos principales sobre el texto, las subdivisiones nos van a ir dando las respuestas, ¿sí? Pero cada subdivisión de nuestro sermón, ya vieron ahí los puntos principales, son paralelas. Nos van guiando con ideas que van sumando en algunos casos o que son paralelas para ir explicando el tema de una manera coherente y dentro de un hilo de unidad que debe haber en el sermón, ¿sí? Y el movimiento también es progresivo. Tenemos que establecer la forma de exponer de una manera que nos vaya llevando incluso a un clímax. Nosotros estudiamos el pasaje, vemos su enseñanza, sacamos los puntos y debemos establecerlos de una manera que podamos ir viendo que hay una transición hacia un lugar. Por eso es importante el propósito. Si nosotros ya tenemos establecido ahí una meta hacia donde vamos,
nuestros puntos y subpuntos van a ir de una forma progresiva para que lleguemos a la conclusión, para que podamos meter la espada en el corazón y llegar a la aplicación que en un momento dado vamos a manejar. Las divisiones son esos escalones que avanzan. Cada punto va a ir guiándonos, ¿sí? ¿Alguien preguntó algo? ¿Oí que alguien habló? ¿No? Bueno, cada una de esas subdivisiones van a ser como escaloncitos que nos van guiando a llegar a la meta del propósito marcado para ese sermón. Algunos ponen así como un trompito, creo que en el libro de Samuel Vila viene un trompito así que va las ideas fluyendo hasta llegar a la punta del trompo. Vamos yendo de una manera coherente hasta llegar a donde queremos hincar ahí la espada, ¿sí? A un mayor entendimiento y llegar finalmente a la conclusión y aplicación de dicho sermón a nuestra vida, ¿sí? Un movimiento progresivo. Aquí hay algunos tipos básicos, ¿verdad? En ese movimiento progresivo. Algunos son bosquejos lógicos. Por ejemplo, aquí hay ciertas ideas. No viene el texto, solamente vienen ejemplos de cómo podrían ser los puntos principales. El tema podría ser un tema muy genérico, confiar en Dios. Y entonces un punto principal puede estar elaborado de esta manera. Debemos confiar en Dios debido a su naturaleza amante. Debemos confiar en Dios debido a su naturaleza todo sapiente. Debemos confiar en Dios debido a su naturaleza todopoderosa. Si ustedes se fijan, estos puntos principales pueden ir en otro orden, porque aquí están basados en una lógica, ¿sí? Están basados en atributos del Señor. No están de alguna manera en forma secuencial, pero todos soportan el tema principal. Debemos ¿qué? Confiar en Dios. ¿Sí? Hay bosquejos secuenciales, por ejemplo, el que está ahí abajo. Las obligaciones de la salvación. Porque Dios ofrece la salvación, debemos venir a Cristo. Porque Dios ofrece la salvación, debemos confiar en Cristo. Y porque Dios ofrece la salvación, debemos testificar de Cristo. Aquí sí hay una secuencia. ¿Por qué? Porque primero tienes que venir a Cristo antes de querer andar testificando de Cristo, ¿sí? Y confiar en Cristo. Entonces, vemos que aquí sí hay pasos secuenciales. Y el sermón va llevándonos de un punto a otro punto, ¿sí? Entonces, estos son meros ejemplos básicos de lo que serían algunos bosquejos. Ahorita ustedes han estado estudiando Efesios, me parece que es el que les encargará, Efesios capítulo 2, y van a ir haciendo trabajo sobre ese pasaje. Esto para que lo vayan contemplando, ¿sí? Muy bien, déjenme avanzar. Ahora, ¿por qué es importante este bosquejo o esta armazón que estamos planteando? El armazón del mensaje es importante porque representa nuestros pensamientos básicos. Tenemos que tener claro qué es lo que vamos a enseñar. No podemos pararnos frente al púlpito a ver qué se nos ocurre o a ver qué nos dice Dios en ese momento. Si Dios, y algunos dicen así, podemos pararnos, hermano, el Señor nos va a guiar ahí. Sí, yo no dudo que el Señor pueda hacer eso. Y yo creo que sí lo ha hecho. Pero si Dios nos puede guiar ahí en el púlpito, de esa manera, también Dios nos puede guiar estudiando el pasaje en tu casa un tiempo y ayudarte a enseñar y a establecer un bosquejo. O sea, Dios también lo puede hacer y de hecho yo creo que espera que tú pases tiempo con Él preparando un buen bosquejo para predicar y compartir, ¿verdad? Y esto es importante, nuestros pensamientos quedan claros de lo que vamos a explicar. Miren, ¿cuántas veces les ha pasado a ustedes que dicen, de hecho ahorita le pasó al hermano Edgar Delgado cuando participó, ¿qué nos dijo? Se me van ahorita las palabras, ¿verdad? Y así nos pasa cuando nos preguntan algo o cuando vamos a hablar algo, decimos, si aquí lo tengo, sí sé lo que quiere decir, pero no hay yo cómo que, no ¿Cómo hay yo expresarlo? explicarlo, ¿verdad? No hay yo cómo decirlo. Bueno, eso debe ocurrirnos allá en nuestro estudio, allá en nuestra casa, allá en la oficina, a la hora de estar pensando precisamente cómo lo digo. Y ya cuando encontré en oración, en escuchar la palabra y eso,
lo debo plantear de esta manera, ahí queda en mi bosquejo planteado y escrito. Así lo voy a decir, para que se entienda, para que lo comprendan. Ya está ahí mi pensamiento plasmado, ¿sí? Cuando nosotros escribimos, se batalla, porque decimos, sí lo tengo entendido, sí sé lo que quiere decir este texto, pero hay veces batallamos para explicarnos. Y a la hora de hacer el bosquejo, forzamos a clarificar esos pensamientos y a poner esas ideas de una manera clarita ahí, para poderlas expresar. Por eso dice, clarifica también las partes del sermón en la mente y oído del oyente. Cuando ustedes están ahí escuchando a alguien y la persona empieza a divagar y a irse para acá y a irse para allá, entonces ustedes no pueden seguir el hilo, ni saber qué es lo que está diciendo. Y mucho menos si les preguntan después, oye, ¿de qué predicó? Pues quién sabe. En cambio, cuando su sermón viene bien presentado y va punto 1, punto 2 y punto 3, ¿de qué pues de confiar en Dios? ¿Y por qué? No, pues porque Él es todopoderoso, y se va acordando de los puntos, ahí va clarificándole para ellos. Recuerden, ellos están oyendo, no están leyendo. No pueden regresar a ver algo que no entendieron. Tiene que ser muy claro, tenemos que ponerlo muy claro y muy marcado cada parte. Incluso en ocasiones repasamos los puntos principales durante el sermón una vez y luego volvemos a repasarlos para que las personas vayan recordando y queden claramente marcados en su mente y en su memoria, y puedan después del culto todavía poder estar repasando y reflexionando en ello. Y también es importante el bosquejo porque, como ya se los dije, clarifica las partes del sermón en nuestra mente y a nuestro ojo. Ya cuando estamos ahí enfrente de la congregación predicando, con los nervios, o con el niño que lloró, o con el hermano que entró, y cualquier distractor que venga y que nos rompa la concentración, y digamos, ¿y dónde estoy? Pues estaba aquí, ¿verdad? En este punto. Y ya puedo yo retomar, ¿verdad? Así con un ojo al ojo, rápidamente, sigo con el siguiente, ¿va? Aquí voy en lo que estoy planteando. Porque si lo dejamos sin bosquejo, si nos dejamos sin esta guía, yo iba a decir esto, pero se me olvidó, se me pasó. El bosquejo nos permite tener esa línea, esa base que nos permite ir avanzando en nuestro sermón y nos sirve a nosotros bastante como esa guía. ¿Sí? ¿Está claro, hermanos? Sí, hermano. Muy bien. Sistemas de organización. Como vimos al principio, e incluso Bryan Chapell les va a dar sus consejos más adelante a la hora de ver el capítulo que habla precisamente de los puntos principales y subpuntos. Hay diversas formas de organizar nosotros nuestros bosquejos. Algunos les ponen numeritos, como está ahí, división principal 1, y luego los subpuntos, y luego los subpuntos les ponen más numeritos, así. Algunos le ponen números romanos, y luego letras, y luego numeritos. Esta es una cuestión de estilo que cada uno va a desarrollar. El autor del texto que ustedes están manejando, Bryan, él sugiere que sea con números. Porque dice, porque es lo más lógico cuando estás hablando y pensando, pues lo primero, número 1, esto. Número 2, nunca decimos cuando estamos hablando, a lo mejor en un escrito sí, pero cuando estamos expresándonos, voy a hablar del punto A. Si nos decimos del primer punto A, o del segundo punto, el tercer punto, es la forma más natural de expresarse. Pero esto ya son estilos que nosotros vamos a ver cómo nos es más cómodo organizar nuestras ideas que vamos a expresar, ¿sí? La idea es que haya una organización coherente con las características que hemos mencionado para que nuestro mensaje sea claro, para que la palabra sea expuesta de una manera clara y fiel. Esa es nuestra responsabilidad. Ya vimos que la obra es del Señor. Nuestra responsabilidad es hacerlo de una manera clara y fiel, que llegue el mensaje fiel y claro de la palabra de Dios a las personas, ¿sí? Los subpuntos, dice, desarrollan la lógica de los puntos principales, y las ilustraciones y aplicaciones, dicen, no son subpuntos, son parte del desarrollo, pero no son los subpuntos, ¿sí? Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, hermanos, de lo que hemos visto?